Esta semana la Santa Sede ha hecho público el resultado de una investigación llevada a cabo durante varios años sobre la situación de la vida religiosa femenina de vida activa, es decir, no las monjas de clausura en Estados Unidos. El informe es oficial, los datos son oficiales y por lo tanto no se puede decir que sean datos alarmistas o sesgados. Y a la vez realmente los datos son terribles. Y terribles porque no admiten ningún tipo de paliativo. Las religiosas norteamericanas eran 125.000 cuando acabó el Concilio Vaticano II y hoy son 50.000. Y lo peor de todo es que la edad media, repito, son datos oficiales, es de 70 años. 70 años de edad media significa que no solamente la mitad, más de 70, están jubiladas, sino que probablemente algunas menores de esa edad también están jubiladas, es decir, que la mayor parte de ellas ya no tienen una vida laboral activa y no pueden llevar a cabo las tareas que les encomendaron o que tiene que llevar adelante la congregación a la que pertenecen. Incluso algunas de las que están activas probablemente tendrán que dedicarse a cuidar a las ancianas, que son ya la mayoría. No hace falta ser un sociólogo para darse cuenta de que, como no tienen vocaciones, en pocos años esto será muchísimo peor, es decir, probablemente en una década, no más, el número de religiosas habrá bajado a 30.000 y la edad media estará en torno a los 80 años. Bueno, es un dato terrible. Hay que decir, para entender esto, y sobre todo para ver si hay alguna posibilidad de esperanza, hay que decir que la secularización no ha afectado solo a las monjas o a las monjas norteamericanas. Y también que ha afectado más a la mujer que al hombre, a la mujer consagrada más que al hombre consagrado, porque el hombre consagrado hemos podido identificarnos, tener un rol que nos diera un sentido a nuestro trabajo con el sacerdocio, mientras que la mujer se dedicaba a un tipo de labor generalmente social, no estoy hablando de las monjas de clausura, que no entran en este estudio, y esa labor social hoy es sustituida pues, por una enfermera laica o por una maestra laica. Por lo tanto, ya de por sí es lógico que la crisis haya afectado más a las mujeres que a los hombres. Pero además hay que decirlo que en Estados Unidos la situación ha sido de auténtica locura. Literalmente, muchas de las monjas norteamericanas se han vuelto locas. No encuentro otra palabra para explicarlo. Me contaban no hace mucho de un colegio de monjas donde decidieron llevar a una prostituta para enseñar a masturbarse a niñas de 15 y 16 años. El escándalo entre las niñas y entre los padres de las niñas fue tremendo. Las monjas norteamericanas, por supuesto, no todas, ni siquiera todas las de vida activa, pero sí muchas se han puesto al frente del feminismo radical, al frente, por ejemplo, de las campañas a favor del aborto. Han reclamado el sacerdocio femenino, incluso, de hecho hay otra investigación abierta por el Vaticano encargada a los obispos de Estados Unidos, incluso han llegado al punto de abandonar las prácticas habituales de oración para entrar en el yoga o en el reiki, o bien han llegado a afirmar que Jesucristo es el responsable del machismo y de la opresión contra la mujer, o incluso a decir que como mucho aceptan a Jesucristo como un profeta más, una encarnación de la divinidad más entre tantas como ha habido en el mundo. Esto no se puede generalizar, sería una gravísima injusticia que esto se hiciera, pero esto ha existido y no como casos meramente excepcionales. Repito, hay una investigación abierta por el Vaticano sobre estas desviaciones doctrinales cuyo resultado aún no se conoce. También esta semana una monja me decía que estaba muy contenta porque ahora la Iglesia por fin iba a ser una Iglesia para todos. Que yo sepa, la Iglesia ha sido siempre una Iglesia para todos. No me parece que esto sea una novedad. Si no fuera así, no sería la Iglesia de Jesucristo, que es el buen pastor, que vino a buscar a la oveja perdida y a sanar a los pecadores. No creo que la Iglesia nunca en su historia haya sido una Iglesia exclusiva para perfectos, entre otras cosas porque probablemente se habría encontrado sin ni un solo feligrés aparte de la Santísima Virgen María. Es decir, cuando se afirma que la Iglesia de hoy es por fin una Iglesia para todos,
En realidad, sin darse cuenta, yo creo que esta hermana que me decía esto no es consciente de lo que dice, quiero pensar esto. En realidad lo que se está diciendo es que la iglesia de hoy va a ser una iglesia donde todo el mundo pueda entrar haciendo lo que quiere, que es distinto. En la iglesia cabemos todos. Y cuando digo todos, digo también los pecadores. Pero oiga, es que puede haber una iglesia donde no quepan los pecadores, repito, se quedaría vacía. En la iglesia cabemos todos los que somos pecadores, pero queremos, con la gracia de Dios, aunque caigamos muchísimas veces, queremos ser santos. Es decir, aceptamos y asumimos que hay cosas que están mal. Y repito, aunque seamos víctimas de ellas, aunque seamos pecadores, incluso pecadores reincidentes, queremos salir de eso y queremos mejorar y agradecemos que la iglesia sea nuestra luz, también nuestra fuerza, también nuestra misericordia. Es decir, cuando vuelvo a citar el ejemplo de la conversación con esta hermana o del dato de las monjas norteamericanas. Cuando se está diciendo que en la Iglesia, para poder tener futuro, tenemos que desarbolarnos, tenemos que suprimir todo tipo de norma ética objetiva para que cada uno decida por sí mismo qué es bueno y qué es malo, tenemos el resultado a la vista, lo que está sucediendo con las monjas norteamericanas. No tienen vocaciones, van directamente, rápidamente abocadas hacia la desaparición, no sé si total, pero prácticamente total. Hombre, si en 10 años la edad media está en 80, ya me contarán ustedes cuál es el futuro. Es decir, una iglesia que, pensando en seguir siendo mayoría, se desarbola, renuncia a su identidad y empieza a decir que el bien y el mal no existen de forma objetiva y que cada uno puede hacer lo que quiera, y empieza a decir, como algunas monjas norteamericanas, que Jesucristo no es Dios y que como mucho es un profeta, ni esa vida religiosa tiene sentido, y si desaparece no estará desapareciendo la auténtica vida religiosa, sino un sucedáneo que no vale para mucho. Ni esa vida religiosa tiene sentido, ni esa iglesia tiene en absoluto ningún sentido, ningún objetivo, no tiene por qué seguir existiendo. Además, esa iglesia, si es eso lo que se busca, esa iglesia ya existe. Ahí está la iglesia anglicana. También esta semana ha sido noticia la primera ordenación de una mujer en Inglaterra. Oiga, en Inglaterra es la primera obispa, la ordenación de obispa, quiero decir. Ella será la primera obispa, pero en Nueva Zelanda, por ejemplo, ya tienen desde 1990, igual que en Estados Unidos. En Nueva Zelanda, en 1990, los anglicanos eran 4 puntos porcentuales más que los católicos. Hoy los católicos en Nueva Zelanda son la religión mayoritaria. En Estados Unidos, en el año 2001, los anglicanos, que allí se llaman episcopalianos, eran 3,4 millones, que no es mucho, eran 3,4 millones, ya estaban en una abierta caída. Hoy, han pasado 14 años, bueno, los datos son de 2013, hoy son 1,8, prácticamente la mitad. En 10 años se han reducido a la mitad, es decir, es la misma historia. Miras las monjas católicas norteamericanas, miras la iglesia anglicana, es la misma historia siempre. El debate no puede ser entre ser mayoría o ser minoría. El debate no puede ser el de decir, si nos abrimos a todos y renunciamos a una moral fiel a Jesucristo, fiel a la tradición, fiel a lo que la Iglesia ha enseñado, una moral que implique que la Iglesia es la luz del mundo y la sal de la tierra. Si renunciamos a esta moral, seremos mayoría. Esto es falso, esto es falso. Si renunciamos a esta moral, desapareceremos. Si nos mantenemos fieles a Jesucristo, si somos, aunque seamos pecadores, la sal de la tierra y la luz del mundo, seremos una minoría. No me cabe ninguna duda, pero seremos. Existiremos una minoría, cierto, la sal es poquito en una comida y la levadura es apenas una pizca en la masa, pero transforma el sabor de la comida y transforma la masa porque la fermenta. Nosotros tenemos que plantearnos ser una iglesia fiel a Jesucristo siendo una minoría, porque si no somos una iglesia fiel a Jesucristo, aunque nos digan que gracias a esa infidelidad, gracias a ese decir no existe el bien ni el mal y que cada uno haga lo que quiera, vamos a ser una mayoría, esto es falso. La iglesia que ha entrado, ahí está la iglesia anglicana, por el camino del progresismo está en vías claras de desaparición, lo mismo que las monjas norteamericanas. Lo que está pasando en Estados Unidos en estos ámbitos progresistas
no puede ser nuestro futuro, el futuro del conjunto de la Iglesia Católica, porque entonces iremos directamente a la nada. Al principio, ciertamente, nos aplaudirán, no cabe duda, nos aplaudirán los señores del mundo, y después, cuando ya seamos apenas un espantajo, nos darán una patada para precipitar nuestra ruina final. Con Cristo tenemos futuro, aunque seamos minoría, y sin Cristo no tenemos ninguno. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.